Buenas noches, estudiantes. Vamos a empezar con esta clase, cuál es una introducción a las demostraciones, aunque también ya vamos a empezar con las demostraciones, pero bueno, es una especie de comienzo, por decirlo así, ¿no? Ahora es claro preguntarse, ¿no? ¿Qué es una demostración, no? Bueno, antes de eso quisiera, bueno, decir, ¿no? Que gran parte de las matemáticas, por no decir casi toda, o sea, está basada, o sea, viene a partir de la demostración, por o sea, decir, es lo que nos da, digamos, ¿no? O sea, hay dichos que dicen que si una persona no sabe demostrar, no es matemático, ¿eh? O sea, no es matemático o no es ni siquiera un aspirante, ¿no? O sea, pero eso se dice, ¿no? Yo no sé si, pero eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es una demostración? Una demostración es una prueba, o sea, también se le dice prueba o muestra. Es una secuencia de enunciados lógicos que uno implica otro y que explica por qué una afirmación dada es verdadera. En pocas palabras, una demostración es un proceso lógico el cual nos permite probar que una afirmación es verdadera, ¿no? Es decir, que a partir de afirmaciones como tal que uno haga o de enunciados, ¿no? Que uno empiece a trabajar, ¿no? A partir de ello, uno llega a probar que eso es verdad, lo que estoy diciendo es verdad. Y eso en matemáticas es muy importante, ¿no? Porque el principal papel que tiene la demostración es darle un sustento, una coherencia a todas las matemáticas como tal. Sin las demostraciones no hubiera nada, porque o sea, estaría simplemente, pues, dando mi opinión, pues, o sea, mi opinión no es una verdad absoluta, sin embargo, esto sí es una verdad, o sea, que está, ya está, que se prueba como tal, y de que se prueba algo, eso no se vuelve, o sea, ya no se puede, por decirlo así, refutar de nuevo, ¿no? Como tal. Entonces, la demostración realmente forma un papel fundamental en las matemáticas. Así que bueno, nos podríamos preguntar también, ¿no? Y los tipos de demostraciones, y hay y todo. Bueno, aquí voy a ver unos cuantos y esto es lo que vamos a ver en la clase, ¿no? O sea, simplemente pues voy a mencionar. La primera es la demostración directa, la otra es demostración por casos, contradicción, contraposición, inducción matemática. La demostración directa, bueno, esa la vamos a ver ahorita. La demostración por casos es básicamente que es como que ir dividiendo el problema en distintos subproblemas, ir trabajándolos individualmente y después, o sea, uno lo pruebas en esos subproblemas y a partir de que uno prueba todos esos subproblemas, está probando todo el problema en general, ¿no? Eso es lo que se trabaja, ¿no? Por casos. La contradicción, este es uno de los más famosos y los más usados, es, digamos, yo quiero probar tal vez una afirmación, digamos, ¿no? Entonces yo supongo de que esa afirmación es falsa. Entonces yo, bueno, a partir de eso, entonces, bueno, yo empiezo a trabajar, a hacer el proceso lógico y todo, y yo llego a que, a que esa suposición que hice no es cierto. Entonces, lo que afirmé es falso, por lo tanto, todo el enunciado que había al principio, sí, el enunciado es verdadero, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Y el tipo de demostración contraposición. Bueno, este tipo de demostraciones están con enunciados que son condicionales como tal, ¿no? O sea, recordemos de que hemos trabajado con eso, de que si nosotros teníamos un enunciado condicional con con dos proposiciones P, Q, entonces P, entonces Q es equivalente a decir no Q, entonces no P. Entonces, básicamente es parecido, así que veamos de que todo lo que hayamos aprendido en lógica aquí se utiliza sí o sí. Eso que utiliza en contraposición, con enunciados condicionales, digamos, ¿no? Y ahora la inducción matemática, que es una de las más, también muy importante en las demostraciones. Bueno, solo voy a decirlo así, mencionarlo así, claramente lo vamos a explicar con ella el momento, pero inducción matemática es, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Eh, si se verifica, por decirlo así, que tal vez para un caso, para un elemento, se cumple tal propiedad, tal proposición, luego suponemos que se cumple para n de esos elementos, es decir, n elementos es cuando digo n elementos me refiero a una cantidad de elementos generalizada, pues, o sea, n puede ser 5, 10, 20, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy diciendo, o sea, supongo que para n elementos se cumple también, entonces, yo tengo que llegar a probar de que se cumple para n más 1. Y si cumplo, y si yo a probar de que se cumple para n más 1, entonces mi suposición es verdadera y todo lo demás, o sea, se cumple para desde 1 a 2 hasta n más 1, ¿no?
yo lo veo de la siguiente manera, es como de, cuando uno tiene apilado esas piezas de dominó y uno la tiene uno contra la otra, ¿no? Y si uno bota una de las piezas de dominó, entonces las siguientes, todas las demás se caen, ¿no? Se caen por la secuencia, porque boté la primera. Entonces, un poquito, eso lo voy a explicar más cuando llegue el momento de trabajar con ese tipo de demostración. Claramente hay otro tipo de demostraciones, no estoy diciendo que esos sean los únicos, ¿no? Hay otro tipo de demostraciones y cada vez como que se vuelve más específico, ¿no? Específico como tal. E incluso dentro de una misma demostración, uno uno puede trabajar con múltiples de ellas. Es decir, por ejemplo, que yo hiciera de esta manera, ¿no? Bueno, voy a trabajarla por caso. Un caso lo ataco por contradicción, otro por contraposición y otro por inducción matemática. Se puede. O sea, aquí lo que me gusta de matemática es que no hay un solo camino para hacer las cosas. No hay un solo camino. Pero siempre, o sea, si yo pruebo algo, digamos, de una manera y otra persona lo prueba de otra manera, siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Y eso lo vive las matemáticas, de que a pesar de que hay muchas formas para llegar a un resultado, siempre el resultado que vamos a concluir va a ser el mismo, ¿no? Ya sea que no se cumpla o se cumpla, entonces siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces quería aclarar eso. Ahora bien, no podía empezar con las demostraciones sin mencionar los axiomas, que sin ningún lugar a duda son la base de la columna vertebral de las matemáticas. Si no existieran los axiomas, la matemática como la conocemos no pudiera darse, porque los axiomas son, o sea, el origen, por decirlo así, de las matemáticas formales como tal, ¿no? Como las conocemos, ¿no? Todo lo que está es a partir de los axiomas. ¿Qué es un axioma? Los axiomas, bueno, eh, se presentan como evidentes, es decir, son resultados que son evidentes, que no necesita demostrarse, es decir, de que es algo que todo el mundo lo acepta, pues, o sea, que ya es algo aceptado, que no ocupa, digamos, un proceso lógico para llegar a probar que eso es verdad, o sea, no necesito trabajarlo, ¿no? Sino que es algo que ya está dado, ya está dado como verdadero. Pues. O sea, por ejemplo, un axioma así, digamos, o sea, en la vida real es que los humanos necesitan agua para vivir, ¿no? Necesitan respirar, o sea, es algo que ya está dado, ¿no? Para la especie humana. En el caso de los números o de las matemáticas, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, si A más B, o sea, si A y B son números, A más B es igual a B más A, ¿no? Es decir, 1 más 2 es igual a 2 más 1. Eso no necesita probarse, eso no necesita demostrarse, porque ya es un axioma, ya es algo que es evidente. Entonces, estos axiomas como tal, o sea, son la columna vertebral, porque estos axiomas le permiten, o sea, permiten demostrar los teoremas, permiten demostrar las propiedades, los corolarios, los lemas. Sin los axiomas no podríamos nosotros trabajar con las demostraciones, sin lugar a duda. Así que bueno, en esta clase pues vamos a trabajar con estos axiomas, específicamente los axiomas de Peano. Así que bueno, quiero leer aquí un poquito la información de él. Dice que bueno, los axiomas de Peano son axiomas para los números naturales presentados por el matemático italiano del siglo XIX, o sea, en los años 1800, Giuseppe Peano. ¿Mm? Así que bueno, antes de estos axiomas se define una función sucesora que toma un número natural como argumento, es decir, como argumento de una función, y devuelve el siguiente número natural sucesivo, ¿no? Entonces, en simbología matemática, si yo tomo un número natural n, entonces esta función me devuelve su sucesor, ¿no? Es decir, si yo tomo 1, me devuelve 2, S1 es 2, S3 es 4, y así, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los axiomas? Veamos cuáles son los axiomas de Peano, ¿no? Bueno, y estos son, vamos a leerlos, pero también hay que saber interpretarlos, porque aquí me dice una simbología matemática, vemos de que está utilizando el existe, el para todo lo que había visto antes, aquí se utiliza, ¿no? Bueno, aquí hay un debate en este sentido de los axiomas de Peano, de que si el 0 o el 1 es un número natural, perdón, de que si el 0 es un número natural, porque otras personas dicen que sí, otras personas dicen que no. En lo personal, yo siempre en mi vida pues de estudiante, ya fuera de la carrera, eh, he trabajado que el 1 es el primer número natural. O sea, yo no tomo al 0 como un número natural. Al menos yo no lo tomo así, ¿no?
porque eso permite otras cosas. Bueno, eso no voy a entrar en ese debate porque si no, que o sea, ya es otro, ¿no? Pero bueno, en lo personal, para mí el 1 es el número natural y el 0 yo lo tomo como un número entero, pero no como un número natural como tal, ¿verdad? Así que bueno, el primer axioma dice que el 1 pertenece a los números naturales, ¿no? Es decir, 1 pertenece a los números naturales. Ese es el primer axioma. El segundo dice, para todo x que está en los naturales, s de x está en los naturales. Es decir, lo que está diciendo este segundo axioma es que todo número natural, ¿verdad? Para todo número natural, su sucesor es un número natural. Y esto parece evidente, ¿no? O sea, y de hecho es evidente, ¿no? Porque si uno mira los números naturales, yo tengo 2, ¿no? El número sucesor de 2 es 3, ¿verdad? Y 3 es un número natural. Y así uno lo ve, digamos, con 10, 11 también es un natural. Y así con todos los números naturales, ¿no? O sea, todo número natural tiene su sucesor que también es natural, ¿no? El número 3 dice que si X, o sea, X y Y son naturales, digamos. Sí, solo si S de X es igual a Y. Lo que está diciendo aquí es que si hay dos números naturales, digamos, X y Y, o el mismo sucesor, entonces X y Y son iguales. O sea, si tengo yo dos números naturales, ¿verdad? Y esos sucesores son el mismo, por cómo uno define la función sucesora, de que estos dos números son iguales, ¿no? Y aquí empieza como que la noción de igualdad como tal, ¿no? A partir de este axioma, ¿no? La noción de igualdad en los números naturales. Luego, el segundo dice, no existe x tal que s de x es igual a 1. ¿Qué significa esto? Significa que el 1 es el primer número natural que, o sea, no, bueno, en este caso, porque como no estamos incluyendo al 0, no va a haber una, la función sucesora no me va a volver a 1, porque no va a haber ningún elemento natural antes del 1. Entonces, por eso no hay ningún x tal que ese x es 1. Esto lo que hace es acotar inferiormente los números naturales mediante el 1. Está diciendo, bueno, el 1 es el número más pequeño que es natural. Eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, veamos este. Dice, para todo K, subconjunto que está en N, 1 está en K y X está en K, entonces S de X está en K, entonces K es igual a los naturales. Bueno, ¿qué dice esto? Nos está diciendo que, bueno, todo, digamos, dado un subconjunto, o sea, para todo subconjunto de los naturales, si el 1 está en ese subconjunto, ¿no? ¿Verdad? Y dado un elemento cualquiera X, o sea, cualquiera X que está en K, ¿no? Entonces, ese de X está en K, eso implica como tal de que K es igual al número natural. Lo que está diciendo es que si X como tal no está en K, entonces su sucesor también está en K y el 1 también está en K, eso implica que K son los números naturales, ¿no? O sea, básicamente, o sea, si lo pudiéramos, no sé, tal vez ustedes pausar el video y relacionarlo con la, el método de demostración de inducción, esto es lo mismo, eso es lo mismo, o sea, a partir de inducción viene, la inducción matemática viene a partir de eso, es lo que está diciendo acá, ¿no? De que si uno está, luego si tengo yo un elemento X, su sucesor, en este caso que habíamos dicho que era n más 1, también está, entonces K son los números naturales. O sea, y esto sucede porque está diciendo que X es cualquier elemento, ¿no? O sea, yo me tomo cualquier, o sea, independientemente de cuál sea cualquiera, ya va a cumplir esto. Entonces, por eso, K es un natural. Entonces, cualquier subconjunto que cumpla con estas condiciones, con esta propiedad, implica que ese conjunto son los números naturales. Sin lugar a dudas. Así que esos son los axiomas de Peano con los que vamos a trabajar. Eh, o tal vez no trabajar directamente, porque, o sea, yo sé que hemos trabajado con teoría de conjuntos y de hecho hay una teoría axiomática de conjuntos que básicamente, o sea, es mucho más abstracta incluso, pero la idea, pues, o sea, eso ya sale un poco de las capacidades del curso, ¿no? Entonces, básicamente vamos a traer de forma implícita, o sea, podemos decir, bueno, por tal axioma de este se cumple lo siguiente, pues eso es lo que podemos decir, digamos. Y bueno, hay otro axioma. Es que aquí lo que pasa es que esos son los 5 más condensados, ¿no? Más condensados. Pero hay otros axiomas también que están relacionados con los neutrales y con los enteros. Por ejemplo, ¿qué está diciendo acá, no? Porque a partir de esto uno puede empezar a deducir más cosas. ¿Qué está diciendo acá?
habíamos dicho primero de que si tenemos un número natural, entonces su sucesor va a ser un número natural. Entonces, esto puede llegar a otra consecuencia, que estaría diciendo de que si yo tengo un número natural y sumo otro número natural, ese también va a ser un número natural. O sea, eso que dije viene a partir de esto, ¿no? Viene a partir de esto, porque decir que si yo tengo cualquier número natural, después lo sumo con otro, que también va a ser un número natural, la suma va a ser un número natural, eso se le llama cerradura de un conjunto, la cerradura de un conjunto, ¿verdad? Es decir, tomar cualquiera de dos elementos, yo los sumo, ¿verdad? Y ese elemento, la suma de esos elementos también va a estar ahí, ¿no? De hecho, eso en los enteros y en los reales también pasa, ¿no? En los racionales también. Entonces, esa es una axioma que viene también a partir de eso. Lo que pasa es que como está implícito dentro de entonces no lo menciona, pero bueno, quería aclararlo, ¿no? Ahora bien, tenemos en matemáticas, aparte de axiomas como tal, ¿no? Tenemos las definiciones, ¿no? No sé si usted, tal vez en alguna clase de matemáticas que han llevado, ¿no? Dicen, bueno, definición. Dicen, y después copian tal vez un resultado, un enunciado, ¿no? Eh, quiero aclarar lo siguiente, la definición es otra forma de enunciado que también se acepta sin pruebas. Ojo ahí, sin pruebas. Las definiciones no se prueban, ¿eh? Ya que simplemente el significado de una palabra o frase en términos de conceptos conocidos. O sea, la función de las definiciones, o sea, su importancia recae en que lo único que hace la definición es, pues, explicar, por decirlo así, o dar el significado de un concepto, ¿no? De algo. Por ejemplo, la definición del número primo, ¿qué es? Bueno, es un número entero, positivo, que solamente tiene dos divisores, uno y el mismo. O sea, simplemente está dando a conocer como tal ese concepto. O por ejemplo, el concepto de la definición de un triángulo equilátero. O sea, solo está diciendo que es un triángulo que cumpla, que tenga tres lados iguales y los tres ángulos iguales, entonces es un triángulo equilátero. Simplemente le está dando nombre a algo con algo conocido. Eso es todo. No necesita probarse como tal, ¿no? Entonces, y eso quiero aclarar, ¿no? Que por ejemplo, si yo doy una definición, no me la van a probar, ¿no? O sea, no la voy a intentar probar porque de hecho las definiciones se utilizan para probar resultados, ¿no? Ahora bien, entramos ya a lo que sí se prueba, ¿no? En este caso son los teoremas, los lemas y los corolarios. En primera instancia quiero mencionar que es un teorema. Un teorema es una declaración no evidente por sí misma que se ha demostrado que es verdadera, ya sea en base a declaraciones generalmente aceptadas como axiomas o en base a declaraciones previamente establecidas como otros teoremas, ¿no? Entonces, en esencia, un teorema se prueba como tal a base de axiomas o de otros teoremas, ¿no? O definiciones, ¿no? Y no es evidente en sí mismo y necesita una secuencia lógica que sea aceptada por toda la comunidad matemática para que se considere un teorema, ¿no? Cuando ya se considera un teorema, ya no cae esa categoría, ya no se refuta como tal, ¿no? Por ejemplo, o sea, el teorema de los cuatro colores, por decirlo así, no le vienen a la mente, el teorema de Ruizón, el teorema de Huertas, el teorema de Bolzano-Huertas, el teorema fundamental del cálculo, el teorema fundamental del álgebra, o sea, una infinidad de teoremas, no sé ni cuántos teoremas hay, pero todos esos teoremas que ustedes, por ejemplo, han utilizado en clases de vectores, no sé, de ecuaciones diferenciales, de 110, de 111, todo esto como tal se prueba, ¿no? A partir de acción. Luego tenemos los lemas y los corolarios, que es un lema. Un lema es un teorema cuyo propósito principal es ayudar a demostrar un teorema sustancial. Por ejemplo, había mencionado en la clase anterior el lema de Besut. Bueno, no sé, una clase en las anteriores había mencionado el lema de Besut. Ese lema se utiliza para probar otros resultados como tal, ¿no? Entonces, la función de esto es como un teorema de ayuda, por decirlo así, ¿no? Es un teorema que sirve de ayuda para probar otras cosas más importantes, entre comillas, ¿no? Luego, un corolario de un teorema es un resultado que se puede establecer fácilmente una vez que el teorema está probado. O sea, los corolarios como tal son consecuencias de los teoremas, ¿no? Es decir, los corolarios vienen a partir de que yo pruebo algo, entonces, bueno, analizamos y todo y vemos de que a partir de eso se concluye otro resultado que viene de ello. Entonces, es una consecuencia de un teorema. Así lo veo yo, ¿no? Entonces, son los teoremas, los lemas y corolarios, las definiciones y los axiomas como tal, ¿no? Para que tengamos bastante claro eso. Así que bueno, en esta clase solamente vamos a trabajar
con el tipo de demostración directa, ¿no? Porque lo que pasa es que esto es bastante extenso y se ocupa, pues, tener, digamos, como, como que bien establecido cuáles son los límites de cada demostración, ¿no? Así, o sea, qué hace cada demostración, o sea, qué la hace diferente de la otra, ¿no? Así que, para dar ejemplos, ejercicios y todo, ¿no? Es una demostración directa, ¿no? Es una forma de demostrar la verdad o falsedad de una declaración o un enunciado, dada por una combinación directa de hechos establecidos, generalmente axiomas, lemas existentes, otros teoremas, sin hacer ninguna otra suposición. Entonces, usualmente los problemas o teoremas como tal que hay que probar usualmente están en una forma P, entonces Q, es una forma condicional, usualmente, ¿no? Y se prueba, digamos, ¿no? O sea, mediante una demostración directa a partir de hechos ya que están dados, obviamente, y es como que, o sea, como dice su nombre directo, o sea, no hace ningún tipo de, por decirlo así, de una suposición medio extraña por ahí, no es simplemente, bueno, ya estamos aquí con dados, según esta definición, según el lema, el anterior, y sigue, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, no hace cosas así extrañas, es como que la más directa, o sea, uno va construyendo el argumento a partir de cosas ya dadas, ¿no? Claramente, uno tiene que saber conocer, esto hay que tener bastante claro, saber conocer e interpretar las definiciones, los axiomas, para utilizarlos en este tipo de demostración. Porque si nosotros malentendemos una definición o algo, o no conocemos una definición, entonces no voy a poder probar tal resultado, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Que tal vez uno ahí en ese sentido tiene que tener bastante conocimiento, ¿no? O intentarlo tener, ¿no? Ahora bien, vamos a empezar con el primero para que ustedes vayan entendiendo más o menos qué trata. Bueno, bueno, creo que también está en el libro, ¿no? Como tal, pero empiezo con este porque es bastante ejemplificativo, un poquito sencillo para empezar, ¿no? Veamos. Dice, probar que la suma de los números pares es un número par. Aquí empezamos, o sea, aquí no me está, o sea, ese es el detalle de los teoremas, ¿no? De que no le dice a uno utilizar tal definición, sino que ahí está implícita, ¿no? Así que aquí empiezo utilizando la primera definición que está implícita. Por ejemplo, ¿qué significa ser un número par? ¿Qué significa ser un número par? Un número par significa que es un múltiplo, un número que es un múltiplo de 2. Y esto se representa de la siguiente manera. A es par si es igual a 2K, es decir, un múltiplo de K para algún entero K. Es decir, si yo puedo escribir a un número como un factor de 2, ese es un número par. Ese es un número par. Así que bueno, dice, me voy a dar, o sea, cuando yo digo sea A, o sea, estoy hablando de un número cualquiera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aquí, quiero aclarar, ¿no? Más adelante lo voy a volver a establecer para que lo tengamos bastante en mente. Para demostrar algo, no basta con dar ejemplos. O sea, por ejemplo, si yo quiero probar este resultado, no voy a decir, bueno, me doy un número par, 2, y otro número par, 4, 2 más 4, 6, ya está. No, o sea, a partir de ejemplos, o sea, ustedes no pueden concluir que eso es verdad, ¿no? O sea, sino que uno tiene que, en el sentido de la demostración, trabajar con argumentos, pero generales, ¿no? Es decir, que me generalicen, valga la redundancia, el resultado o la conclusión final. No me basta con decir, bueno, porque, o sea, si usted me dice que 2 más 4 es 6 y que por eso la suma de dos pares es par, y que me garantiza a mí que no voy a encontrar, porque recordemos que los números pares, los números naturales son infinitos. ¿Qué me garantiza que en el número, yo qué sé, 10.000 no sé cuántos, ¿quién me garantiza que no voy a encontrar un par que al sumarlo con otro par me dé un número impar, por ejemplo? O sea, ese es el detalle, uno tiene que pensar en eso, ¿no? En el porqué, en el porqué. Y si usted solo me da un ejemplo, pues, o sea, ahí no puedo concluir nada, yo no, o sea, ahí está incorrecto eso, ¿no? Así que bueno, ya con basta a eso, empecemos. Dice sea A igual a 2K para algún entero K. Luego dice sea B igual a 2N para algún entero N. O sea, aquí lo que estoy diciendo, estoy definiendo estos dos números porque son pares. Y veamos aquí lo siguiente, ¿no? Quiero aclararlo también porque ese puede ser otro error común, que yo tengo aquí un n, ¿no? Para un entero n, aquí tengo un entero k, ¿no? O sea,
si se fijan, estoy utilizando variables diferentes, ¿no? No estoy utilizando el mismo, porque son otros números. Vaya, por ejemplo, si K fuera 3 y N 5, no son los mismos. Entonces, por eso yo no, o sea, utilizo N y K porque son distintos, ¿no? Si ustedes me ponen aquí que B es igual a 2K, estoy diciendo que B es igual a A. Eso es lo que estoy diciendo yo. Y no, los números pares no son iguales, ¿no? O sea, todos son diferentes. Entonces, esto es para diferenciar que son números distintos, ¿no? Ese N y este K es para diferenciar que son números distintos. Bueno, pues ya viéndolos definidos, entonces tenemos su suma. La suma A más B, ¿no? Es igual a 2K más 2N, ¿verdad? Está claro ahí, ¿no? Luego factorizamos el 2 y nos queda 2 por K más N, ¿no? Ahora bien, por la cerradura, como habíamos mencionado en los axiomas, de los enteros, K más N también es un entero. O sea, porque K y N, o sea, son enteros, ¿no? Como dijimos acá, son enteros. Entonces, su suma también va a ser un entero. Luego, 2 por K más N es igual a un 2M, ¿no? Porque K más N es M. Entonces me queda que esto es 2M. Por lo tanto, A más B es igual a un 2M. ¿Y qué significa eso? O sea, eso significa que es un número par, porque pude escribir la suma de dos números pares como un número par, es decir, como un múltiplo de 2. De esta manera concluyo que su suma es par y así que, bueno, de esta manera pues concluimos el resultado. Demostramos que la suma de números pares es un número par. Así que, bueno, siempre con aclaraciones, ¿verdad? Que son muy importantes, de forma pausada, paso a paso, para llegar a mostrar como tal, ¿no? O sea, una secuencia, ¿verdad? Del resultado, ¿no? O de la conclusión. Aquí, por ejemplo, es importante que no nos saltemos los pasos, ¿no? Que a partir de esto yo digo, ay, los defino ya de un solo, ¿no? Sino que hay que explicar el por qué, ¿no? Aquí dice, bueno, lo utilicé por ese axioma, ¿no? Que en este caso es la cerradura de los enteros, ¿no? ¿Verdad? Así que, bueno, más adelante voy a especificar cuáles son unos errores comunes con los que se trabaja, ¿no? Bueno, tenemos otros ejercicios acá. Aquí vamos a trabajar hoy con bastantes ejercicios para que, pues, tengamos un poco en mente, eh, nos podamos acostumbrar a la secuencia de demostraciones, ¿no? Ese está propuesto en el libro de Susana Epps, de Matemáticas Discretas. No me acuerdo qué número ejercicio es, pero solo sé que es en el capítulo 4, si me lo recuerdo. Entonces, aquí dice, este es un enunciado universal, veamos, ¿no? Para todos los enteros, ¿no? Para todos los enteros n, o sea, naturales, se refiere, 4 por n cuadrado más n más 1 menos 3n cuadrado es un cuadrado perfecto. ¿A qué me refiero con un cuadrado perfecto? Pues alguien no lo sabe. O sea, se refiere a, bueno, pues a los cuadrados como tal, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, ya sea 4, 9, 16, ¿no? Y en álgebra se representa como un a más b al cuadrado, ¿no? O sea, un a más b en paréntesis al cuadrado. Eso, las expresiones que uno podría factorizarla como un a más b al cuadrado se le denominan cuadrado perfecto, ¿no? Solo para recordar. Así que bueno, empecemos con la demostración. En primera instancia, pues decimos, bueno, sea n un número entero, porque hay que, pues, decirlo, porque si yo dijera, bueno, sea n, yo qué sé, un número complejo, por ejemplo, o sea, ahí ya estoy pensando mal, ¿no? Porque solo estoy trabajando en los enteros n, ¿no? Ahora bien, entonces tenemos 4n cuadrado más n más 1 menos 3n cuadrado. Aquí lo que hacemos, pues, es pues, simplificar esta expresión, ¿no? Que tenemos aquí. La simplificamos multiplicando 4 por esta expresión y me queda de la siguiente manera, ¿no? 4n cuadrado más 4n más 4 menos 3n cuadrado. Y esto es igual a n cuadrado más 4n más 4, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, recordemos de, bueno, 110 y todo, ¿no? Que n cuadrado más 4n más 4 es lo mismo a decir n más 2 al cuadrado, ¿no? N más 2 al cuadrado. Y qué es lo que había dicho, ¿no? Que es, los números que se pueden representar de esta forma son llamados cuadrados perfectos. Por lo tanto, se ha demostrado el problema, ¿no? De que esta expresión como tal, su diferencia es su cuadrado perfecto, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio para, pues, demostrar. Nos dice lo siguiente, pruebe que si para todo número natural, y bueno, n es medio igual que 2, entonces los compuestos, n factorial más 2, n factorial más 3, n factorial más 4, hasta, bueno, cuando yo pongo estos tres puntos se refiere hasta n factorial más n son todos compuestos.
La definición de número compuesto, bueno, creo que ya la había dicho, pero lo volví a decir. Un número compuesto es un número que se puede expresar como el producto de otros dos números, en este caso, pues enteros, bueno, tal que es A y B, pues, o sea, no sean ni uno ni el mismo, ¿no? Porque, o sea, los números primos, por ejemplo, yo puedo expresar un número P como P por uno, ¿no? Pero, o sea, eso no son, o sea, lo que quiero decir es que si puedo expresar un número entero como el producto de otros dos números que no sean el mismo, ¿no? Ni el uno, ¿verdad? En otras palabras, van a ser sus divisores, ¿no? Así que bueno, quisiera aclarar algo primero, ¿no? Porque tal vez algunos de ustedes no sepan qué significa eh, n factorial. O sea, cuando digo este n con el signo de exclamación, se refiere a lo siguiente. N factorial es igual, no, n es un número natural, no, n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1. Básicamente, n factorial es el producto de todos los números enteros o iguales, perdón, es el producto de todos los enteros menores o iguales que n. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, 5 factorial. 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 5 factorial y 5 factorial es 120, ¿no? O sea, para ejemplificar, ¿no? Así que se nos pide probar, ¿no? Que, que n factorial más 2, n factorial más 3, y estos son todos compuestos, ¿no? Aquí también vamos a probar que la suma es compuesta, ¿no? Porque aquí uno nos está pidiendo que cada uno de ellos es compuesto, ¿no? Pero yo también quiero probar que la suma de todos estos también va a ser compuesta. De estos dos n números, quiero probarlo también. Ahora bien, tenemos lo siguiente. N factorial más 2 es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por 3 por 2 por 1, ¿no? Estos tres puntos se refieren a, o sea, que es de n menos 2 hasta 3, ¿no? O sea, ahí está adentro. 4, el 5, el 6, hasta n menos 2, ¿no? Más 2, ¿verdad? Más 2, que es de aquí, ¿no? Luego factorizamos el 2 porque vemos que aquí está el 2. O sea, el 2 está dentro de n factorial, ¿no? Y dentro del producto. Entonces factorizamos 2 y me queda 2 por 1 más n por n menos 1, ¿verdad? Como tal, ¿no? Así que toda esta presión que tengo aquí adentro, o sea, me va a resultar en otro número entero, ¿no? Porque aquí estoy haciendo el producto de números enteros y aquí sumo el 1, ¿no? Y resultante, eso me va a sumar un número entero, ¿no? O un número natural. Porque recordemos que el producto es una abreviación de la suma, ¿no? O sea, decir 5 por 4 es sumar, ¿no? 5 veces 4, ¿verdad? Así que bueno, este es un número compuesto. ¿Por qué es un número compuesto? Porque básicamente es un factor de 2, es un múltiplo de 2. O sea, estoy diciendo 2 por otro número entero, ¿no? Ahí estoy probando que es un número compuesto, porque puedo expresar n factorial más 2 como el producto de dos números enteros que no sea el mismo y el 1, ¿no? Entonces, de esta manera pruebo que es compuesto. Ahora bien, aquí tengo el caso de n factorial más 3. N factorial más 3 sucede lo mismo. Ahora la misma idea, digamos, ¿no? El n factorial por todo, sumo el 3, factorizo el 3, y me queda 1 más n por n menos 1 por n menos 2 por 4 por 2 por 1. Aquí quito el 3, ojo, no quito el 3 porque, pues, tengo que factorizarlo, ¿no? Y vemos de que esto también va a pasar lo mismo, porque esto va a ser un número entero, lo que está dentro del corchete, y lo voy a multiplicar por 3. O sea, básicamente va a ser un múltiplo de 3. En otras palabras, es un número compuesto, ¿no? Y bueno, aquí yo sé que me pedía, ¿no? O sea, aquí me piden n factorial más 2, n factorial más 3, n factorial más 4, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, para el n factorial más 4 va a ser lo mismo, ¿no? Así que de esta manera, por eso no lo puse. Y llegué de un solo a n factorial más n, porque, bueno, aquí tuve que haber establecido diciendo, ¿no? Bueno, porque se cumple también para lo mismo, entonces, pues voy a trabajar con n factorial más n solamente. Que de hecho, n factorial más n es el caso general, ¿no? O sea, porque n puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Es general, ¿no? Así que veamos, ¿no? ¿Cómo es que factorizamos esto? La misma idea, ¿no? Factorizamos el n y me queda otro entero acá, ¿no? De esta manera, estoy probando de que todos los n factorial más k para k entero son números compuestos. O sea,
De esta manera lo probamos el resultado, ¿no? Viendo uno por uno y todo en esta ventana. Y, o sea, vemos de que no fue necesario estar probando, o sea, cada uno de los genes factoriales que estaban acá, ¿no? Porque eso nunca terminaría, o sea, sería infinito, pues en ese sentido, pues bastaba solamente con explicar o argumentar el porqué de esto, no dar uno aquí, después pasar al caso general n y de ahí pues probaba, ¿no? Que era para todos, ¿no? Ahora bien, quisiera probar también la suma de los n factorial, o sea, la suma de todos estos que estaban aquí, ¿no? O sea, de todos estos, ¿no? Ahora me pregunto, ¿no? ¿Cuántos n factorial habían desde aquí n factorial más 2 hasta n factorial más n? ¿Cuántos, o sea, cuántas veces voy a sumar n factorial? Porque todas estas se van a sumar y todo, ¿no? Pues serían, n menos 1 veces que voy a sumar como tal. Y si ustedes ven aquí, o sea, me queda como una multiplicación, pero como les estaba diciendo, la multiplicación es una abreviación de la suma. Así que me queda n menos 1 por n factorial, porque estoy sumando n menos 1 veces n factorial. Y bueno, aquí lo que me queda después es el 2 más 3 más 4 hasta llegar a n, ¿no? Eso es lo que me queda después. Por eso es que dejo expresado así n por n menos 1 por n factorial más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Eso es lo que dejo ahí, ¿no? Más 2 más 3 más 4, ¿no? Porque son los, o sea, es lo que estaba acompañando al n factorial, ¿no? Pero aquí voy a utilizar una fórmula que se llama la suma de los primeros n enteros. Esto también se le llama la suma de Gauss, porque Gauss probó este resultado cuando estaba en el colegio. Literalmente lo probó cuando estaba en el colegio. Entonces, bueno, lo que pasa es que Gauss es uno de los matemáticos más precisos en la historia de la humanidad. Bueno, este resultado lo vamos a probar utilizando inducción matemática, que es la manera clásica de probarla en las siguientes clases, ¿no? Pero bueno, aquí lo voy a utilizar, luego lo vamos a probar, ¿no? Lo que quiere decir es que 1 más 2 más 3 hasta llegar a n es igual a n por n más 1 entre 2. Voy a darme un ejemplo. Por ejemplo, si n es, no sé, voy a sumar los primeros, voy a sumar de 1 hasta 3, ¿no? ¿No? O sea, eso es 6, ¿no? Si n es 3 en este caso, o sea, porque solo estoy sumando los primeros 3 números. Entonces, 3 por 4 entre 2, o sea, 2 entre 2 me da 6. O sea, lo que hace es, pues, resumirme sin necesidad de estar contando. Bueno, por ejemplo, esto me sirve para lo siguiente. Si lo digo a usted, calcúlame la suma de los primeros 10.000 números. O sea, tenéis que sumar usted 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a 10.000. O sea, no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, con esta fórmula me ahorra ese tiempo y lo que hacemos en matemática es ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, la palabra ser óptimo, ¿no? De hecho, hay una clase que se llama optimización y para ser óptimo, ¿no? O sea, trabajar en este sentido, ya sea en la vida, en la industria, en todo, ¿no? Así que bueno, voy a utilizar esta fórmula. Bueno, aquí utilicé una abreviación de esta fórmula porque lo que tengo aquí es 2 más 3 más 4 hasta n, ¿no? Sin embargo, esta fórmula me da desde 1. Así que lo que hice para encontrar la suma desde 2 hasta n, bueno, pues fue restar menos 1 a esta expresión de acá, ¿no? Lo único que hice, restar menos 1 para pues, encontrar esta fórmula, ¿no? Y eso es lo que me queda. Ahora bien, yo puedo representar 2 más 3 hasta n como esto, ¿no? Entonces, esta suma es lo mismo a esta, ¿no? N menos 1 por n factorial más esto que tengo aquí, ¿no? Y vemos que tiene un n menos 1 en común. Entonces, n menos 1 lo factorizo y me queda n menos 1 por n factorial más n más 2 entre 2, ¿no? ¿Y qué significa esto? O sea, aquí estoy expresando todo esto como, ¿verdad? El producto de dos números enteros, distinto de uno y del mismo número. Por lo tanto, la suma también es compuesta, ¿no? Ahí una que concluir, probamos que la suma es compuesta. Entonces, para concluir, probamos que cada uno de estos números es compuesto y su suma también es compuesta, ¿verdad? Así que pues probamos ahí dos resultados pues interesantes, ¿no? Porque hay que analizar un poco, ¿no? Y utilizar estas propiedades, ¿no? Que uno con el tiempo las va aprendiendo, ¿no? Bueno, aquí vamos a probar otro resultado, ¿no? Ahora no solamente con números naturales, sino que con polinomios, porque también usualmente se trabaja con polinomios. Bueno, o sea, en todas las matemáticas se demuestra. Y nos dice el siguiente resultado, ¿no? Se dice, si R sub 1 y R sub 2, esto se lee así, ¿no? R sub 1
no es, bueno, también se puede leer como R1, pero yo lo leo R sub 1 y R sub 2. O sea, ese es el subíndice que está abajo, ¿no? R sub 1 y R sub 2 son raíces distintas de un polinomio. Un polinomio cuadrático, es un polinomio cuadrático, ¿no? Mónico porque es el coeficiente del término cuadrático es 1. Entonces se le llama polinomio mónico, ¿no? Donde B y C son los reales, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra, nos garantiza que si yo tengo un polinomio de grado n, entonces va a tener n raíces, ya sea complejas o reales. Entonces, este polinomio, que es cuadrático, va a tener dos raíces, ¿no? Eso me lo garantiza el teorema fundamental del álgebra. Entonces, pruebe que R1 más R2 es igual a menos B y que R1, R2 es igual a C, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, por lo mismo, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra, Px tiene dos raíces. Entonces, Px, o sea, recordamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno encuentra una raíz de un polinomio, lo que hacía es intentar factorizar el polinomio y cuando uno ya factoriza el polinomio, ya es fácil encontrar las raíces, ¿no? Porque los números que le quedan a uno aquí, digamos, son las raíces, ¿no? Porque había que volarlo a cero y todo y así lo encontramos fácilmente, ¿no? Entonces, si este polinomio tiene dos raíces, lo puedo factorizar de esta forma, ¿verdad? Y lo puedo expresar, ¿no? Lo puedo, o sea, digamos, simplificar el producto de estos dos y me queda de esta siguiente manera, ¿no? X cuadrado menos R sub 1 más R sub 2 por X más R de 1, R2, ¿no? Luego, igualando los coeficientes, digamos a que, pues, R1 más R2 es igual a menos B y R1, R2 es igual al término constante que es C, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué no? O sea, bueno, con esto probamos el resultado, ¿no? Con esto lo probamos. Pero ¿qué nos está diciendo este resultado? Lo que nos hace es relacionar las raíces, mediante una ecuación, relacionar las raíces con los coeficientes del polinomio. Y esto es muy interesante, ¿no? De hecho, eso es bastante útil en problemas de olimpiadas matemáticas y en problemas de teoría de números, ¿verdad? Y álgebra. Que si, o sea, lo que nos está haciendo pues es relacionar estos coeficientes con las raíces, ¿no? O sea, que si yo conozco las raíces de un polinomio, o sea, yo puedo encontrar el polinomio, ¿no? O sea, por ejemplo, si dijera, una raíz es 2, otra raíz es 3, ¿no? Solo con eso puedo encontrar el polinomio. Solamente con saber las raíces, sin siquiera saber el polinomio cómo está, puedo saber cuál es el polinomio, ¿no? Y a esto, ¿no? De hecho, este es un resultado, por eso aquí puse, ¿no? Que se le llama fórmulas de Cardano-Vieta. Fórmulas de Cardano-Vieta. Y lo que dice aquí, pues básicamente es generalizarlo, ¿no? O sea, eso es lo que usualmente trabajamos en matemáticas, generalizando cosas. Uno siempre quiere generalizar cosas. Quiere decir, bueno, a partir de un caso particular, pruebo todo, ¿no? Para todos. ¿Por qué generalizado? Porque estoy dando, digamos como tal, para un grado n. Cuando yo estoy trabajando, cuando yo digo n, estoy generalizando, ¿no? Así que bueno, este caso en el que probamos era para un n igual a 2. O sea, eso no, es un caso particular, el caso más básico, ¿no? Así que bueno, aquí no lo vamos a probar, ¿no? ¿Verdad? Porque eso se ocupa de otras cosas. Pero solamente pues quería pues mostrarles que realmente pues, esto que estamos probando son resultados pues importantes, ¿no? Entonces vamos a leerlo, ¿no? Dice, bueno, si APX, ¿verdad? X a la n está en la forma canónica de un polinomio de grado n que es mónico, o sea que su cociente principal es 1. Entonces, por el teorema fundamental de la álgebra, Px tiene n raíces, ¿no? Ya sea complejos reales. Vamos a decir que R1, R2 hasta Rn son las raíces de Pdx, son n raíces, ¿no? Entonces, se cumplen las siguientes igualdades. R1 más R2 hasta Rn-1 más R sub n es igual a menos A sub n menos 1. Luego, R1 por R2 más R1 por R3 hasta R sub 1 por R sub n y sumando todas estas expresiones, más R sub n menos 1 más R sub n es igual a sub n menos 2. Y estos 3 puntos significa que de aquí hasta llegar aquí hay otra gran cantidad de expresiones. O sea, no solamente son estas 3 igualdades, sino que hay n igualdades, ¿verdad? Hay n igualdades. Y por último, R sub 1 por R sub 2 por hasta R sub n es igual a menos 1 a la n por A sub 0, ¿no? Entonces, si yo dijera, bueno, n y 2,
no queda este resultado acá, ¿no? No queda este resultado acá. O sea, si yo tratara de particularizarlo, es decir, n es igual, este polinomio n es igual a 2, me resulta esto que está acá, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, si n fuera 3, me darían otras ecuaciones aquí, ¿no? Que me relacionan. Eso es lo que hace esta forma, relacionarme las raíces con sus coeficientes. Con sus coeficientes. Ahora bien, aquí vamos a trabajar con un resultado de los más famosos de matemáticas, lo sabemos, ¿no? Y que de hecho incluso cuando están en el colegio ya se conocen, o sea, es de los que se mencionan más, o sea, incluso gente que no estudia matemáticas ni ninguna ingeniería, ya la conocen, no lo conocen porque es de lo más común, digamos, ¿no? Más mainstream en matemáticas. Vamos a probar este resultado, ¿verdad? De dos maneras. Miren que es curioso porque hay muchísimas maneras de probar este resultado. Hay muchísimas maneras de probar este resultado. Yo lo probé de dos maneras, ¿no? Lo probé de dos maneras. Bueno, antes de pues, estar haciendo la presentación y todo, pues yo estaba pensando, bueno, ¿qué resultado, pues de esos conocidos, por decirlo así, podemos hacer para ejemplificar la demostración de forma directa, ¿no? Y bueno, estaba pensando como tal, y bueno, como a mí me gusta la geometría, a mí me gusta mucho la geometría, entonces, bueno, ¿por qué no? Teorema de Pitágoras es el más conocido, digamos. Y recordemos que es lo que dice el teorema de Pitágoras por si alguien, no creo, no ha escuchado, ¿no? Dice lo siguiente, establece que el área del cuadrado, cuyo lado es la hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados en los otros dos lados. Es decir, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, eso recordamos, en un triángulo rectángulo ABC, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Eso se utiliza creo que casi en todo, ¿no? En física como tal se utiliza mucho, ¿no? Ahora vamos a probar este resultado aquí en la pantalla que da zoom. Bueno, vamos a hacer primero esta demostración y después vamos a hacer la otra, o sea, siempre de forma directa, ¿no? Bueno, aquí la idea básicamente, vamos a construir un cuadrado, ¿no? Vamos a construir un cuadrado y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo, pues básicamente poniendo los nombres a las expresiones, ¿no? A los lados. O sea, vamos a trabajar con A y B. Entonces, aquí, bueno, aquí puse un puntito, aquí no sé si vaya a ver, pero básicamente, o sea, estoy diciendo que este cuadrado tiene lado AB. O sea, estoy construyendo un cuadrado AB. Y desde el vértice hasta este puntito negro que se ve acá es A, y de este puntito negro hasta B es B. Entonces voy a construir este cuadrado, ¿no? Del lado AB, de modo de que, pues, vaya a probar, bueno, el teorema de Pitágoras como tal, ¿no? Bueno, aquí pues estoy construyendo, si ustedes fijan, bueno, es un cuadrado solo que estoy. Bueno, esto aquí lo que estoy haciendo, pues escribiendo veía de esta manera, es porque, bueno, es a mi conveniencia, ¿no? Estoy construyendo un cuadrado, ¿no? De modo, pues, que me vaya a ser útil, ¿no? Como, o sea, de la manera en que lo estoy construyendo, ¿no? Bueno, estos puntitos aquí solamente son para ver la separación. Luego, bueno, aquí estamos siguiendo construyendo
Y así, bueno, con esto pues ya construí el cuadrado del lado A más B. Digamos que aquí lo construí de una manera, aquí tengo A, aquí tengo B, aquí tengo B, A. Veamos, ¿no? O sea, que para que no lo confundamos, ¿no? A es de aquí este vértice hasta acá, ¿no? Y B es de este puntito que marqué acá hasta el vértice. Y B aquí es desde el vértice hasta este punto. O sea, no estoy diciendo que este B, o sea, sea igual a A, no. Simplemente lo estoy escribiendo de esa manera a mi conveniencia para manipularlo, ¿no? De esa manera. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá, no? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a construir, vamos a construir otro cuadrado. O sea, vamos a construir un cuadrado que está inscrito dentro de este cuadrado. Vamos a ver cómo lo construimos. Vamos a trazar desde este punto hasta acá. Luego vamos a trazar desde este punto hasta acá. Bueno, aquí pues van a ir quedando las cosas, no, no exactamente, no, o sea, como que fuera una pizarra verdadera, ¿no? Pero la idea pues es mostrar, digamos, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? No va a quedar exactamente, ¿no? Sino que va a ser así como que a escala, ¿no? Bueno, así que bueno, espero que, bueno, que parezca un cuadrado esto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Es la idea de construir un cuadrado, ¿no? Ahora bien, vemos de que pues construimos un cuadrado que está inscrito, inscrito dentro de otro cuadrado, ¿verdad? Y también observamos de que nos quedan cuatro triángulos. Nos quedan cuatro triángulos. Nos queda este triángulo de acá, este triángulo de acá, este triángulo de aquí y este triángulo de acá, ¿no? ¿Verdad? Ahora empecemos diciendo lo siguiente, ¿no? Porque aquí, no, o sea, aquí nos quedan cuatro triángulos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? ¿No? Es el producto de la base por la altura. Y aquí la base, la altura es A y la base es B. Entonces, podemos decir que el área de este triángulo, el área de dicho triángulo es A por B entre 2, ¿no? Eso es lo que sucede. El área de este triángulo es A por B entre 2. Ahora bien, veamos de que esto también aquí se cumple lo mismo. O sea, es AB y A y B. O sea, me está quedando, o sea, básicamente la misma área, ¿no? Me queda la misma área, ¿no? Entonces, ¿cuál es la suma de estos cuatro triángulos que tienen la misma área? Pues la suma de los cuatro triángulos es 2A por B, ¿no? Es 2A por B. Se me dicen, ¿por qué? Bueno, porque como son cuatro y son lo mismo, entonces 4 por AB entre 2 es 2AB, ¿no? ¿Verdad? Es 2AB. Ahora bien, recordemos otra cosa. Habíamos dicho de que el cuadrado construido tiene lado A más B. Tiene lado A más B. ¿No? Tiene lado A más B. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que el área del cuadrado mayor, digamos, el área del cuadrado es A más B entre 2, ¿verdad? O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Por cuestiones de, de definiciones de geometría, el área de un cuadrado es su lado al cuadrado, ¿no? Y de hecho también esto, quisiera aquí pues, hacer un paréntesis y decir que el cuadrado de un número, digamos, ¿no? O sea, a veces, o sea, uno ya sabe de que si yo tengo un número y le doy al cuadrado, eso va a ser positivo siempre, ¿no? Pero no sé si en algún momento ustedes han preguntado por qué pasa eso, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, eso pasa por eso, ¿no? Quisiera decirlo porque esto también se puede dar por axiomas y todo, pero quisiera decirlo de una manera así visual, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo este lado A más B, digamos, ¿no? Que eso es igual a un número dado como tal, no es igual a una longitud, ya puede ser 5, 6, 7, lo que sea. Entonces, el cuadrado de ese número es equivalente al área de este cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Y como sabemos que en el caso de las áreas son figuras geométricas, ¿no? Que están en el espacio, están en el plano, o sea, sus áreas son valores positivos, por lo tanto,
sea, es lógico pensar de que su cuadrado como tal va a ser un valor positivo, el cuadrado de un número va a ser un valor positivo. Entonces, solamente pues quería aclarar eso, ¿no? Que es una manera intuitiva de verlo, el por qué el cuadrado de un número natural es, ¿verdad? Es positivo. Ahora bien, terminemos de expresar este a más b cuadrado, porque este a más b cuadrado, ese a más b cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí o no? O sea, esto lo sabemos, ¿no? Por de al de 110, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? O sea, es decir, que el área de todo este cuadrado es a más b cuadrado. O sea, es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ahora bien, nosotros ya calculamos estas áreas de estos triángulos, ¿no? Ya las calculamos, ¿no? La suma de todas estas. La suma de todas estas es 2ab. Ahora bien, llamémosle al lado de este cuadrado, ya, llamémosle al lado del cuadrado inscrito C. Solamente por relacionarlo con el teorema y todo, llamémosle C, ¿no? Porque podríamos haber llamado D, no importa, ¿no? Ahora bien, o sea, eso implica que el área de dicho cuadrado es C cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Es C cuadrado, ¿no? Entonces, como ya teníamos que el área de estos cuatro triángulos es 2AB, para poder completar que toda esta área del cuadrado mayor sea A cuadrado más 2AB más B cuadrado, se debe cumplir, se cumple que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿verdad? Y con esto probamos el teorema, ¿no? A partir de, pues, eso es una demostración directa, ¿no? Porque estamos probando a partir de definiciones, de axiomas como tal ya dados, ¿no? Expresiones algebraicas ya probadas y simplemente estamos utilizando aquí, manipulando, creando figuras, ¿no? En este caso, pues una especie de bosquejo, diagrama para llegar yo a probarlo, ¿no? Así que de esta manera geométrica pruebo el teorema de Pitágoras como tal, ¿no? O sea, aquí este lado que es C, aquí tenemos un cuadrado, pues aquí este ángulo es recto, entonces A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, ¿no? Y bueno, de esta manera probamos este resultado, ¿no? Que pues es muy importante. Y ahora bien, vamos a probarlo de la otra manera. Que vamos a probarlo de otra forma, que es con relaciones métricas, ¿verdad? Con relaciones métricas, vamos a probarlo de esta manera. Tenemos que, construimos un cuadrado, un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Verdad? A, B, C. Construimos el triángulo rectángulo A, B, C, ¿no? Con las longitudes de lados A, B, C. La medida de este ángulo, que es ACD, es X, y la medida de este ángulo ABC es Y, ¿no? Recordemos, bueno, es un triángulo rectángulo, por lo tanto, este ángulo es de 90 grados, ¿no? Lo que hacemos aquí es, bueno, aquí solamente quería explicar el diagrama, digamos, ¿no? Para ver qué es lo que uno hace para partir de ello, ¿no? Bueno, CABC es un triángulo rectángulo con longitud de lados AB, y C donde C es la hipotenusa, C está aquí, todo esto aquí es la hipotenusa, ¿no? La medida del ángulo BAC, como he dicho, es Y, y la medida del ángulo ACB es X, ¿no? Se traza un segmento perpendicular al lado C, el pie de la perpendicular es D, dicho segmento le llamamos H. Lo trazamos desde A, desde el vértice de A hasta C, ¿no? Digamos, ¿no? Una perpendicular, que pues es una altura, digamos, al cual pues le llamamos H. Y su pie, el pie de la altura es D, ¿no? Luego observamos que se forman otros dos triángulos. Sabemos que se forman otros dos triángulos. A partir de trazar esta perpendicular, se forman dos triángulos. En este caso, ADB y ACD. Se forman otros dos triángulos, ¿no? Y como este es un segmento perpendicular, eso significa de que este ángulo que se forma de acá es de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos triángulos que se habían formado, ADB y ACD, son triángulos rectángulos también, ¿no?
Es decir, tenemos 3 triángulos rectángulos solamente aquí, ¿no? Ahora bien, nombrémosle los lados a los triángulos para que los podamos identificar de una mejor manera. Decimos los lados de A, de B. Bueno, teníamos A, ¿no? Ese A, tenemos a H y tenemos a AC'. Ahora A, vemos que en este triángulo A es la hipotenusa porque está opuesto al de 90 grados, ¿no? A es la hipotenusa en este triángulo. Pero en el triángulo mayor solamente es un cateto, ¿no? Así que tenemos que los otros catetos es H y C', ¿no? Ahora, para el caso de ACD, tenemos que la hipotenusa es B. La hipotenusa es B. Luego tenemos que comparten un mismo lado, es H, y tenemos aquí B'. Pensé que aquí era D', pero bueno, B' no importa, ¿no? Solamente es un lado, un nombre. Así que ya tenemos, ya habiendo nombrado los lados de los respectivos triángulos, podemos ver lo siguiente. Como ADB es rectángulo, entonces la medida de BAD es X. O sea, aquí tenemos este triángulo, ¿no? ADB. Este ángulo mide Y, habíamos dicho que mide Y. Entonces yo estoy diciendo de que el ángulo BAD, este pedacito aquí, no todo, ¿no? Este pedacito es X. ¿Por qué es X? Entonces siempre cuando yo esté explicando, ¿no? Y todo, cuando ustedes estén trabajando, siempre pregúntense por qué. Pregúntense por qué. Ya sea a sí mismo o a mí, ¿no? Pregúntense el por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? Porque no lo van a entender, ¿no? Como este ángulo mide 90 grados, ¿no? Este ángulo mide Y y este ángulo mide X, ¿no? Recordemos que en un triángulo, la suma de sus ángulos internos es de 180 grados, ¿no? Como este ángulo mide 90, entonces Y más X mide 90, ¿sí o no? Y más X mide 90. Entonces, como aquí en este triángulo, que es rectángulo, este ángulo mide 90, este ángulo mide Y, entonces también va a medir X, ¿no? Y análogamente, como este mide X, este rectángulo, este pedacito aquí mide Y, ¿no? Y si ustedes se fijan, Y más X hacen 90, ¿no? Ahora bien, vamos a trabajar con criterios de semejanza. ¿Qué pudimos haber visto en estos 3 triángulos? Que tienen los mismos ángulos. Eso podemos concluir también, ¿no? Que tienen los mismos ángulos. Porque este triángulo ADB tiene ángulos X, 90 y Y. Este triángulo ACD tiene ángulos Y, X y 90. El triángulo mayor ABC, ángulos 90, Y y X, ¿no? Entonces, por el criterio de semejanza, que uno debe ver ángulo, A, ¿verdad? Que lo especificamos por el criterio de semejanza, los triángulos son semejantes, ¿no? Entonces, vamos a ver la semejanza primero entre, así, en par, digamos. Primero vamos a empezar con el triángulo ABC, que es el triángulo mayor, con el triángulo ADB. Entonces, sabemos de que si estos triángulos son semejantes, podemos crear proporciones respecto a sus lados. Entonces, lo que digo aquí yo es que A es AC, lo que C' es igual a A. ¿Por qué es esto, no? Bueno, lo que estoy haciendo primero es creando el cociente de las hipotenusas. O sea, primero voy a decir A es AC, porque A es la hipotenusa, entonces voy a compararla con la hipotenusa del otro triángulo. Lo que C' es A, o sea, aquí C', ¿verdad? Está opuesto al ángulo X en el triángulo ADB, pero A está opuesto a X en el triángulo grande ABC. Entonces lo que estoy haciendo es comparando los lados, ¿verdad? Que tienen al mismo ángulo, digamos, ¿no? O sea, que son opuestos al mismo ángulo. O sea, estoy comparando, o sea, claramente, o sea, A va a cambiar de ángulo, o sea, porque aquí primero este es un triángulo y este es otro triángulo, ¿no? Entonces, eh, creamos esa proporción, ¿verdad? Entonces digo, A es AC lo que C' es a A, ¿no? Entonces, multiplicando la expresión, me queda A cuadrado es igual a C por C', ¿no? Eso está claro, ¿no? O sea, eso solamente multipliqué por A, aquí multiplica por C, ¿no? Y de esa manera, pues, tengo yo, o sea, dejo expresado el cuadrado de A como el producto de C por C', ¿no? Ahora hago lo mismo con ABC y con ACD, o sea, hago lo mismo con todo este triángulo grande y este triángulo que quedaba aquí, ¿no? Todavía estoy diciendo, ¿no?
que sus lados forman una proporción, claramente está, porque son semejantes, ¿no? Que B es B es a C, lo que D' es a B, ¿no? Claro está, ¿no? Porque en este caso voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, voy a comparar las hipotenusas de este triángulo y la hipotenusa del triángulo mayor, o sea, B es entre C, y luego, o sea, comparo el que está opuesto a Y, ¿no? Que está opuesto al ángulo Y, que este caso es de prima, y el que está opuesto al ángulo, el que está opuesto al ángulo B, Y en el triángulo mayor es B, ¿no? Entonces me queda una proporción. B es a C, lo que D' es igual a B, entonces B cuadrado es igual a C por D', ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, si yo sumo A cuadrado, estas dos expresiones que me quedan acá, me queda C por C' más C por D'. Y bueno, esto lo factorizo por C y esto me queda C' más D'. Pero ¿qué pasa? Que C' más D', lo que está aquí, es igual a C. O sea, esto que está aquí, lo único que hice fue dividir C, ¿no? La hipotenusa. Entonces, la suma de esas dos expresiones me da que C. Entonces, C por C es C cuadrado. Entonces, llego a concluir de que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Demostrando el teorema de Pitágoras a partir de criterios de semejanza, de propiedades de los ángulos, de definiciones de los triángulos rectángulos y todo, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Probando ese resultado. Así que, bueno, vimos dos maneras de probar un mismo resultado, ¿no? Como he dicho al principio, lo bonito de las matemáticas es que pueden haber distintas formas de llegar a un resultado. Por eso, cuando, por ejemplo, yo les puedo poner en el examen, yo les puedo decir, bueno, pruébenme un resultado de 3 o 4 maneras distintas. Yo lo puedo poner y, ¿verdad? Obviamente, hay algunos puntos, ¿no? Que me prueben de maneras distintas. O en un examen, yo les puedo decir, bueno, pruébenlo por contradicción, el otro pruébenlo por directa. E incluso, dentro de una misma modalidad directa, lo probé de 2 formas distintas, ¿no? Para que vean la vastedad, la variedad que tiene la matemática. Y en este caso, por eso me gusta especialmente la geometría, ¿no? Así que bueno, probamos este resultado ya a partir de esto. Bueno, aquí vamos a hacer otra prueba, ¿no? Porque en esta clase, pues, esta lecture, pues, hay bastantes pruebas, ¿no? Bueno, tenemos este resultado. Es decir, determine si el enunciado es verdadero o falso. Para todos los enteros n y m, si n menos m es par, entonces n al cubo menos m al cubo es par, ¿no? Ya recordemos la definición de par, ¿no? Que se puede escribir como un 2 por un k entero, ¿no? Entonces tengo que llegar a probar que esta diferencia de cubos es par, ¿no? Aquí tenemos ciertas ideas, ¿no? Porque esto es bueno hacer, ¿no? Primero, cuando estamos en una demostración, siempre es bueno de especificar qué es lo que quiero llegar, ¿no? ¿Qué quiero llegar? ¿Mm? ¿Y qué es lo que tengo, no? O sea, uno puede escribir aquí, así como datos, ¿no? Por ejemplo, premisa, ¿qué es lo que tengo de premisa? Y después aquí, ¿qué es lo que quiero llegar a demostrar, no? La conclusión, ¿qué es lo que quiero llegar a demostrar? Así que bueno, aquí pues marqué unas ideas para, pues, podemos decir, ¿no? Podemos trabajar con una demostración directa, es decir, yendo al grano, con propiedades, teoremas ya demostrados, de todo, ¿no? En este caso, lo que podríamos hacer tal vez, ¿no? Es factorizar este n al cubo menos m al cubo y pues ir yendo, ¿no? Digamos. Pero veo que eso me va a llegar a algo un poquito extenso, ¿no? Así que no es la idea, ¿no? Luego, tengo aquí, podemos trabajar con un contraejemplo, ¿verdad? Porque recordemos que solamente para yo probar que esto es falso, recordemos de la clase anterior, para probar que esto es falso, como es un enunciado universal, basta encontrar un ejemplo en el cual esto no es cierto. Y así, pues ya digo que esto es falso, ¿no? Y tenemos otro que podemos trabajar por casos. Usualmente trabajar por casos es una demostración muy extensa, ¿no? Así que bueno, voy a darme un contraejemplo. Si n, por ejemplo, n es 3, m es 1, n menos m, o sea, 3 menos 1 es 2, ¿no? Claramente es un número par, ¿no? Luego, n al cubo menos m al cubo, en este caso, 2 al cubo menos 1 al cubo, ¿no? ¿Verdad? Me da que eso es 7, ¿no? Entonces, vemos de que eso no es par, ¿no? Vemos como tal que eso como tal no es par. Entonces, con esto pruebo resultados como tal, ¿no? Pruebo resultados como tal. Y bueno, chavos, aquí tuve un error. Estaba pensando que tengo un error. No, esto no se puede probar por un contraejemplo porque esto es verdadero realmente. Yo pensaba que era falso, pero
Durante el video me di cuenta que era verdadero, ¿no? Porque si nosotros factorizamos esto, ¿no? Factorizamos n al cubo menos m al cubo, esto nosotros lo podemos expresar como n menos m, ¿verdad? Utilizando igualdades de álgebra 110, ¿no? N al cubo menos m al cubo, eso es igual a tener n menos m por n cuadrado más nm más m cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo debo expresar n al cubo menos m al cubo como el producto de un número par por otra expresión, digamos, otra expresión, ¿no? Porque yo dejo expresado n al cubo menos m al cubo como n menos m por, o sea, n menos m es un número par, ¿no? Por n al cuadrado más nm más m cuadrado. Y ese n cuadrado más n más m, nm más m cuadrado, yo no sé si va a ser un número par, si va a ser un número impar, yo no lo sé, ¿no? Sin embargo, aquí hay otro resultado, ¿verdad? Que me ayuda, bueno, no lo voy a probar ahorita, ¿no? Porque como les dije, ahorita me di cuenta que me había equivocado, que el producto de un número par por un número par va a seguir siendo un número par, ¿no? Y el producto de un número par por un número impar va a seguir siendo un número par, ¿no? No sé si en el libro estará probado, la verdad, pero utilizando ese resultado, digo a probar que esto es verdadero, ¿no? Que n al cubo menos m al cubo es par. Porque como lo dejé expresado como el producto de un par por, no sé qué es lo que va a hacer, pero sé que va a ser un entero, ya sea par o impar, y el producto de eso va a ser par, ¿no? Así que bueno, aquí un poco improvisado porque no me he equivocado cuando estaba planteando el problema. Entonces, de esta manera lo probé, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, utilizando propiedades de álgebra y utilizando otro resultado. Es que el producto de dos números de un par con un par es par y el producto de par con impar es un par, ¿no? Eso tuvimos que haberlo probado también aquí, ¿no? Lo podemos probar, pero así, ¿verdad? Ahí se haría un poquito más largo, más extenso, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, ¿no? Y me parece interesante este ejercicio. Bien, este ejercicio lo podemos probar de otras formas también, ¿no? Lo podemos probar de otras formas. Sea n natural, n mayor que 1. Si n no es primo, entonces 2 a la n menos 1 no es primo. Vemos de que este es un enunciado condicional y que, ¿qué habíamos dicho, no? Que P, entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Entonces yo estoy diciendo aquí, si n no es primo, entonces 2 a la n menos 1 no es primo. Esto es equivalente a probar que si 2 a la n menos 1 es primo, entonces n es primo, ¿verdad? Es equivalente a probarlo, ¿no? Pero esto lo podemos hacer en la otra clase, porque no vamos a hablar ahorita de contraposiciones, ¿no? Sino que vamos a ver solamente demostraciones directas. Ahora bien, la idea es lo siguiente, ¿no? La idea principal es llegar a probar que 2 a la n menos 1 tiene otros divisores, aparte de uno en sí mismo. O sea, estoy probando que 2 a la n menos 1 no es primo. Es decir, debemos probar que 2 a la n menos 1 es igual a P por Q, perdón. Es decir, que 2 a la n menos 1 es un número compuesto. Es un número compuesto, donde 1, ¿verdad? Es menor que P. Eh, bueno, PQ es mayor que 1 y PQ es menor que 2 a la n menos 1. Es decir, son otros factores a diferencia de uno en sí mismo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, que no es primo. En otras palabras, que es compuesto, ¿no? Que se puede escribir como el producto de dos números que no es el mismo y el 1. Ahora vamos aquí a demostrar el resultado. Lo mismo, dado que n no es primo, usualmente uno empieza las demostraciones con sea, dado, todas estas cosas, ¿no? Este tipo de palabras, ¿no? Dado que n no es primo, entonces existe A y B, al que n es igual a A por B, donde A y B es menor que 1 y menor que n. Es lo que dije aquí, ¿no? Solamente que en este sentido, la premisa que yo tengo es que n no es primo. Ojo, ¿verdad? Voy a trabajar con lo que tengo aquí. ¿Verdad? Esta es la premisa que me da el resultado. Yo no voy a decir, no voy a trabajar con que 2 a la n menos 1 sea primo o no sea primo, porque ahí ya estoy utilizando lo que quiero demostrar. Y eso en matemáticas es un grave error, ¿no? Utilizar lo que voy a demostrar, ¿no? Luego, voy a utilizar otra entidad. Usualmente, fíjense, en este tipo de ejercicios estamos utilizando muchas cosas de 110, de álgebra y todo eso, ¿no? Que, ustedes, como imagino que ya vieron estas cosas, tienen que tener muy presente esto, ¿no? Porque usualmente los podemos utilizar, ¿no? Entonces vamos a utilizar la siguiente identidad, que es, si yo tengo x a la m menos 1, donde m es entero, esto lo puedo factorizar como x menos 1 por 1 más x cuadrado
hasta x a la m menos 1, ¿no? Por ejemplo, si yo quería factorizar x al cubo menos 1, eso es equivalente a decir x menos 1 por 1 más x cuadrado, ¿no? Solamente que m, pues, en general, ¿no? Entonces, como n es igual a ab, ¿no? N es igual a b porque no es primo, entonces 2 a la n menos 1 es igual a 2 a la b menos 1, ¿verdad? Sustituyendo x igual a 2 a la b, m igual a a, nos queda que 2ab, o sea, lo que dice que es 2b a la a, ¿no? Para que me quede 2ab, ¿no? Esto es igual a tener 2 a la b menos 1, aquí, solo estoy sustituyendo, ¿eh? 1 más 2 a la b más 2 a la 2b hasta llegar a 2 a menos 1 por b, ¿no? Porque, bueno, m es a, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Yo estoy dejando expresado. Bueno, aquí me faltó el menos 1. Aquí me faltó el menos 1. Se me fue, no sé. Yo estoy dejando expresado 2 a la AB menos 1 como el producto de los números. Ahora, habría que ver si este 2 a la B menos 1 es lo mismo que 2 a la N menos 1 o si 2 a la B menos 1 es 1, ¿no? Porque ahí sería fregado. Pero vemos de que 1 es menor que 2 a la B menos 1. ¿Por qué? Porque B es mayor que 1, ¿no? Como B es mayor que 1, 2 a la B menos 1 va a ser mayor que 1, ¿verdad? Va a ser mayor que 1. Luego, como B es menor que N, entonces 2 a la B es menor que 2 a la N. O sea, si yo tengo que 3 es menor que 5, 2 a la 3 que es 8, va a ser menor que 2 a la 5 que es 32, ¿no? Eso es bastante, pues, lógico, ¿no? Aunque también lo podemos probar. Entonces, 2 a la B menos 1 es menor que 2 a la N menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Estoy diciendo que este 2 a la B menos 1 es otro, o sea, es otro factor, o sea, es un factor de 2 a la B menos 1, que no es el mismo y no es 1. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que 2 a la B menos 1 es un número compuesto porque puedo dejarlo expresado como el producto de un número que no es el mismo ni 1 por otro número, ¿verdad? Que tampoco va a ser 1 ni el mismo. Por lo tanto, es el número compuesto. Aquí dijimos, ¿no? 2 a la n menos 1, que es 2 a la AB menos 1, es igual a P por Q. Por lo tanto, 2 a la n menos 1 no es primo. Así que de esta manera probamos este resultado. Decimos de que 2 a la n menos 1 no es primo. No es primo, ¿verdad? Así que este tipo o sea, en este sentido, pues uno con experiencia y todo ya sabe utilizar, digamos, estas identidades y todo, saber de modo que me sea conveniente y yo pueda llegar al resultado que yo quiero, ¿no? Y bueno, en ese sentido usted tiene que ejercitar, digamos, esto, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Esa parte, esa chispa que digo yo siempre, ¿no? Esa intuición para poder ver los resultados, saber qué hacer, ¿no? Porque yo quiero que el día aquí, ¿no? La idea, ¿no? Esto es lo que queremos llegar, ¿no? O sea, aquí les dije, bueno, queremos llegar a esto, ¿no? Y con este tipo con esa secuencia lógica llegamos a esto, ¿no? Así que bueno, con eso aquí hicimos, bueno, no sé cuántas demostraciones para que pues ustedes se puedan acostumbrar y todo, ¿no? A ese tipo de secuencias lógicas. Ahora bien, aquí tenemos bueno, un resultado pues interesante y ustedes cuando lo verán, miren, bueno, ¿y esto qué es? ¿De qué no sé? Pruebas falacias o decir erróneas. No sé si tal vez en algún momento ustedes habrán visto, tal vez en algún meme, no sé, ¿verdad? ¿Cómo prueban de que 1 es igual a 2? O sea, dice, bueno, probamos que 1 es igual a 2, ¿no? Eso es lo que prueban. Ahora bien, vamos a hacer esa demostración, entre comillas, que 1 es igual a 2, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero mostrarles a ustedes qué es lo que está mal de esta demostración, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si A igual a B, dos números iguales, como estos, no son números iguales. Yo lo multiplico por a ambos lados, me queda A cuadrado es igual a AB, ¿no? Luego sumo A cuadrado a ambos lados y me queda A cuadrado más A cuadrado es igual a A cuadrado más AB, ¿no? ¿No? Luego, bueno, esto es igual a 2A cuadrado, ¿no? Esto es igual a A cuadrado más AB, ¿no? Bueno, si resto 2AB a ambos lados, me queda 2A cuadrado menos 2AB es igual a A cuadrado más AB. Bueno, entonces, restaba 2AB a ambos lados y me queda 2A cuadrado menos 2AB A cuadrado y menos AB, ¿no? Porque lo resté, ¿no? Luego factorizo 2 y me queda 2 por A cuadrado menos AB. Esto es igual a A cuadrado menos AB. Luego divido a ambos lados A cuadrado menos AB, ¿no? Y esto me queda que esto es igual a 2 igual a 1. Y usted diría, pucha,
pues tal parece que no es ningún error, ¿no? Porque hice una secuencia y todo, sumé, manipulé, resté, factoricé, y parece que no hay ningún error, ¿no? Pero hay un gravísimo error, ¿no? O sea, algo que creo que desde que está en 110 se le dicen a uno, o sea, que es como que en letras de oro, prohibido dividir entre cero, prohibido dividir entre cero, y aquí dividí entre cero, aunque no parezca. ¿Por qué dividí entre cero? Porque A es igual a B, que es lo que dije al principio, A es igual a B, ¿no? Y si A es igual a B, entonces me queda A cuadrado menos A cuadrado, ¿no? Entonces esto es cero, estoy dividiendo cero entre cero. Sabemos que eso no se puede, ¿no? Tal vez algún día pues, me gustaría mostrarle por qué no se puede dividir entre cero. Porque, o sea, esto es algo referente incluso a axiomas como tal, de por qué no se puede dividir entre cero. O sea, bueno, con cuestiones de la existencia de un verso y todo esto, de un anillo, y bueno, tal vez queda tiempo de probar eso, pero como utilizan otras cosas, no sé, pero básicamente el error es que se dividió entre cero, ¿no? Así que esto obviamente es algo erróneo, ¿no? Luego aquí tenemos otro error en una demostración, que es lo que se hace, ¿no? Bueno, yo quiero probar que raíz de 2 más raíz de 6 es menor que raíz de 15, ¿no? Eso es lo que quiero probar yo, ¿no? Y lo que se hace aquí al principio, ¿no? Estoy diciendo esto, ¿no? O sea, vemos aquí el error de un solo, ¿no? Estoy diciendo o estoy afirmando o suponiendo lo que yo quiero demostrar. O sea, yo estoy diciendo que raíz de 2 más raíz de 6 es menor que raíz de 15. O sea, ya lo estoy diciendo. Por favor, tengamos mucho cuidado en esto, ¿no? O sea, que no vamos a cometer ese error, ¿no? O sea, aquí lo que ustedes tenían que hacer es llegar a partir de otra cosa, ¿no? A partir de otro resultado, llegar a ello, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es de un solo, estoy diciendo, o sea, estoy utilizando lo que voy a demostrar. O sea, aquí tal vez ustedes pueden decir, bueno, 2 más raíz de 6 es menor que raíz de 14, y raíz de 14 es menor que raíz de 15, así, ¿no? Ahí uno puede llegar a ello, ¿no? Pero si estoy diciendo que es menor que raíz de 15, ya hay problema. Entonces aquí este es el grave error. Y aquí a partir, pues ya, entonces ya estoy a mano. Bueno, aquí quiero darles una especie de consejo, de especie de detalle, ¿no? Esta es una técnica siempre de forma directa, a la cual yo le llamo técnica regresiva. Miren, esta técnica a mí no me la enseñaron. A mí no me la enseñaron cuando estaba en la universidad. No me la enseñaron y de hecho, bueno, o sea, yo, o sea, como que yo la autodescubrí. O sea, no se dijo que yo la inventé, ¿no? No, claro, porque obviamente otra gente la utiliza. Pero yo, cuando estaba pues, como estudiante y todo, ¿no? Estudiando, trabajando con problemas y todo, pues como que uno mismo se dio cuenta de esta técnica. O sea, uno mismo, pues siendo autodidacta, se dio cuenta de esta técnica. Y quiero mostrarles, ¿no? ¿Verdad? Es como un submétodo directo, ¿no? Ok, vamos a probar este resultado que es muy importante. De hecho, es la parte creo que en estadística o en la parte de Olimpiadas Matemáticas, desigualdad, esto es vital, ¿no? La parte de desigualdad media aritmética, media geométrica, ¿no? De hecho, otra forma de probarlo es mediante geometría, ¿no? Bueno, como les digo, me gusta geometría y siempre me gusta ver las cosas de forma geométrica. Entonces, pero bueno, esta la vamos a probar de esta manera para ejemplificar qué consiste esta técnica regresiva, ¿no? Entonces, esta desigualdad nos dice lo siguiente, nos dice que para todos los enteros no negativos A y B, se cumple que A más B entre 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de A por B. O sea, aquí cuando digo enteros negativos me refiero a 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ¿no? Básicamente los números naturales y el 0, ¿no? Entonces se cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dijera A es 2 y B es 0, ¿no? Entonces me queda 2 más 0 entre 2 es 1. Y me queda 0 por 2 es 0. Entonces 1 es menor que 0, ¿no? Entonces se cumple se cumple la desigualdad, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea de esta técnica regresiva? Mira, la idea de esta técnica regresiva es de ir de atrás hacia adelante, ¿no? De atrás hacia adelante. O sea, yo voy a probar, o sea, yo voy a hacer esta desigualdad hasta su punto más básico, por decirlo así, hasta su origen, de cierta manera, hasta su origen, y a partir de ahí yo voy a ir de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, cuando llego esa parte más sencilla, ¿no? Yo voy de atrás hacia adelante a llegar a probarlo, ¿no? Lo voy a decir de esta manera, lo vamos a ejemplificar mediante esta demostración. Ok, yo aquí, ojo, ¿verdad? Ojo, aquí yo no estoy suponiendo lo que voy a demostrar. Ojo, aquí es distinto, ¿no? Aquí es distinto. Porque aquí yo no estoy diciendo que empiezo a demostrar y todo. Aquí lo que estoy diciendo es que yo quiero, o sea, yo quiero llegar a una expresión equivalente de esta desigualdad, de modo que yo sé que se cumple y a partir de eso yo regreso hasta el principio. Entonces voy a llevar esta desigualdad a una forma más simple, de modo que yo sé que se cumple.
Ojo, ¿verdad? No estoy suponiendo lo que voy a demostrar, simplemente quiero llegar a eso. O sea, es como un previo antes de la demostración, ¿no? Por tengo a más b entre 2 es mayor que raíz de a a b, ¿no? Si yo elevo esto al cuadrado, esto me queda que es a más b al cuadrado entre 2 cuadrados es mayor o igual que a por b, ¿no? Luego, a más b entre 2 entre 4, porque 2 al cuadrado es 4, es mayor o igual que a por b. Si paso a multiplicar el 4 al otro lado de la desigualdad, me queda a más b al cuadrado es mayor o igual que 4 por 4ab, ¿no? Y si dejo expresado a más b al cuadrado, esto es por el binomio cuadrado perfecto, esto es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado, ¿no? Si yo resto a ambos lados 4ab, me queda a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿no? Y eso por el mismo, ¿no? Por los binomios cuadrados perfectos. Eso es equivalente a decir a menos b al cuadrado. ¿Sí o no? O sea, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, esto es lo mismo a decir a menos b al cuadrado. O sea, yo llevé esta expresión a esto. A esto es equivalente, ¿no? Ahora bien, o sea, nosotros sabemos, incluso se lo dije, ¿no? Cuando estábamos mostrando el teorema de Pitágoras, hice un apartado que dije que por aquella razón, ¿no? La longitud del cuadrado y todo, el cuadrado de un número siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, esto va a ser positivo. Ahora bien, yo llevé esto a su expresión más simple, ¿no? Ahora hago su retroceso. Ahora empiezo la demostración. Ahora sí la empiezo. Digo, bueno, sea a y b, dos números enteros no negativos, sabemos que a menos b al cuadrado es menor o igual que 0. Entonces digo, bueno, a menos b al cuadrado es igual a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, ¿no? ¿No? Entonces, lo que hago en ese sentido es sumar 4ab a ambos lados, y aquí me quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado mayor o igual que 4ab, ¿no? ¿Verdad? Y luego lo que hago aquí es, pues, expresar esto en forma de su binomio cuadrado perfecto, me queda a más b al cuadrado mayor o igual que 4ab. Entonces lo que hago después es pasar a dividir el 4, ¿no? Y me queda ahora el 2 al cuadrado, ¿no? Ahora saco raíz cuadrada y me queda que a más b entre 2 es mayor o igual que raíz entre a por b. Ven, a eso es lo que me refería con técnica regresiva. Porque primero, antes de empezar la demostración, digamos, o sea, hago como un apartado y trato de simplificar esa desigualdad a algo más simple. Y cuando ya tengo eso, algo simple, empiezo la demostración y empiezo con esto simple, empiezo la demostración diciendo, sean A y B enteros, todo esto, lo que sea. Y a partir de esto empiezo a manipular porque yo ya sé el camino que hice, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, lo que hice fue hacer el inverso, el regreso, ¿no? Empecé aquí a sumar 4ab y todo, dividir entre 4, sacar la raíz cuadrada y llego a demostrar este resultado. O esta técnica regresiva, ¿no? Y usualmente en desigualdad esto se utiliza como tal para probar resultados. Usualmente eso se hace, esa técnica regresiva que yo le estoy diciendo, ¿no? Que pues uno autodescubre cuando es estudiante. Bueno, espero que también usted, no sé los demás, ¿verdad? Pero sí, entonces, esto es lo que hace, ¿no? Y si ustedes fijan, es una demostración directa, solamente que de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, utilizando las propiedades que ya se sabe, ¿no? Axiomas y todo. Okay. Ahora, basta de demostraciones. Y quiero mencionar aquí ya para finalizar el aspecto de conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Tal vez ustedes lo habrán escuchado. Una conjetura es una declaración matemática que aún no se ha probado rigurosamente. La conjetura surge cuando uno nota, cuando el matemático nota o el investigador, un patrón que es válido para muchos casos. Sin embargo, el hecho de que un patrón sea válido para muchos casos no significa que el patrón sea válido para todos los casos. Las conjeturas deben de ser probadas para que la observación matemática sea completamente aceptada. Cuando una conjetura se prueba rigurosamente, se convierte en un teorema. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que tal vez hay digamos, ¿no? Declaraciones, enunciados matemáticos de que tal vez matemáticos han probado que se cumple hasta tal número, hasta tal caso, hasta tal elemento, pero no lo han probado para todos. Así que aquí recalquemos el para todos, la importancia del para todos, ¿verdad? Y como no se ha probado para todos los casos en ese sentido, entonces se le llama conjetura, porque vemos que tal vez puede ser que sea cierta, pero no se ha probado rigurosamente. Por lo tanto, no es un teorema, es una conjetura. Así que aquí vamos a mostrar aquí ciertas conjeturas, ejemplos, pues son bastante conocidos en el mundo matemático,
Y quiero que ustedes lo conozcan, ¿no? Tal vez alguno de ustedes lo llegue a probar, uno nunca sabe, ¿no? Sean A y B, C números coprimos positivos. Coprimos, recuerda que lo había hecho, ¿no? Es cuando el máximo común divisor entre dos números es 1. Es 1. Entonces, sean A y B, C números enteros coprimos positivos en pares, de manera que A más B es C, sea D el producto de los distintos factores primos de A, B, C. La conjetura de A, B, C establece que D generalmente no es mucho más pequeño que C. Es lo que está diciendo, ¿no? En otras palabras, ¿no? D va a ser el producto de los distintos, o sea, digamos, te voy a tener, o sea, porque hay distintos factores primos de ABC, ¿no? Entonces voy a ver todas las combinaciones de los primos de ABC, o sea, el producto de ABC, o sea, y ABC se factoriza con números primos, ¿no? De hecho, ese es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? De que todo número entero se puede factorizar con números primos, ¿no? Entonces, a partir de ello, hay muchos tipos, o sea, hay distintos factores primos aquí, ¿no? Entonces, vas a tomar esas combinaciones como tal, entonces lo que establece esta conjetura es de que D generalmente no es mucho más pequeño que C, que D no es mucho, o sea, C no es tan, o sea, la diferencia entre C y D no es mucha, pues eso es lo que está diciendo. Esta es la conjetura ABC. Luego tenemos aquí otra conjetura que es mucho más fácil de enunciado. Dice que hay infinitos pares de primos gemelos. ¿Qué es un primo gemelo? Un primo gemelo es un primo, o sea, digamos, sea P un primo, digamos, ¿no? Entonces, P más 2, o sea, si P más 2 es primo o P menos 2 es primo, entonces esos dos pares de números son primos gemelos. Por ejemplo, 3. 3 es un primo gemelo porque 5, o sea, P más 2 es primo. Entonces 3 y 5 son primos gemelos, ¿no? Porque, o sea, la diferencia entre los dos primos es 2 o menos 2, ¿no? 5 y 7 son números primos, gemelos. 11 y 13 también. Entonces, la conjetura es que hay infinitos pares de primos gemelos. Hay un matemático probó que habían primos gemelos para una cantidad muy, muy grande, muy, muy grande, 10 a la no sé cuánto, pero todavía es conjetura porque no se ha probado para todos. No se ha probado, y como no se prueba para todos, es una conjetura. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Que se ocupa probar para todos, generalizarlo. Y si solo decimos para ciertos casos, no me da mucho. Y por eso es conjetura, porque parece que sí, o sea, es verdadero, ¿no? Hay otra conjetura que es muy, muy conocida, es la hipótesis de Riemann. Imagino que hasta la habrán escuchado, ¿verdad? El año pasado creo que Michael Atiyah, creo que ya murió él, uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado, intentó probar el resultado, que el detalle es que tal parece que nadie le entiende a la demostración, por tanto no se sabe si todavía es verdadero o no, pero por lo menos ya hay avances, ¿no? En ese sentido. Y quiero mencionar una conjetura muy famosa, probada el siglo pasado, a final de la década de 90, que es el último teorema de Fermat. Fermat lo estableció en 1637, por ahí, si mal no recuerdo. Y lo vinieron a demostrar más de 300 años después por Andrew Wiles en 1990 y algo, creo, ¿no? O sea, imagínense la dificultad de este teorema. Ahora es teorema, ¿no? Era conjetura, ahora es teorema. Que pasaron más de 300 años y ni los mejores matemáticos del mundo de la historia, como Euler, como Gauss, como Poincaré, como Hilbert, como Grothendieck, ninguno lo probó, sino que llegó Andrew Wiles, un matemático inglés, ¿verdad? Que a partir de esto tomó una forma mundial, porque, o sea, probar este resultado tan importante, y dice lo siguiente, que no hay soluciones enteras para esta ecuación a a la n más b a la n igual a c a la n. Para todos naturales, n mayor que 2. Y si ustedes se fijan, bueno, esto parece el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero el teorema de Pitágoras es para n igual a 2. Entonces lo que está diciendo es que no hay soluciones enteras, ¿no? O sea, no hay números enteros a, b y c tal que a a la n más b a la n es igual a c a la n, siempre y cuando n sea mayor que 2. No lo hay. No lo hay. Entonces, para probar esto que parece tan inocente el enunciado, que todo el mundo lo entiende, pasaron casi 400 años para probarlo. O sea, para que se den cuenta lo complicado que es trabajar con estas demostraciones ya más especializadas, ¿no? También otra conjetura que se probó, si mal no recuerdo, es el teorema de los cuatro colores, ahora es teorema, que dice que si uno tiene una región, digamos, ¿no? Una región convexa, entonces la mínima cantidad de colores que se ocupan para colorear esa
esa región es 4. Por ejemplo, básicamente un ejemplo podría dar que para colorear el mapa mundi, o sea, de todos los mapas, de modo de que no se repita el color con países, digamos, que están, o sea, que son frontera, entonces solo son 4 colores, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tengo Estados Unidos y México no van a tener el mismo color, México, Guatemala no van a tener el mismo color, digamos, entonces solamente se ocupan 4 colores para colorear el mapa mundi. Entonces, esa es una de las aplicaciones del teorema de los 4 colores y se probó, creo que, no sé, en 1900, no me acuerdo. Pero eso es teoría de grafos, muy importante, ¿cierto? Y terminamos con errores como unas demostraciones, ¿no? Que ya lo había estado diciendo durante la clase. Más de las definiciones, hay que saber conocer las definiciones, entenderlas, interpretarlas. No hay suficientes palabras, por favor, aquí. Así como yo me explayé como tal, así como lo escribí y así como lo estoy diciendo oralmente, quiero que ustedes también lo expliquen. No quiero que solamente me digan simbologías y todo, quiero que me detallen como tal por qué están haciendo eso, qué significa y todo eso. O sea, quiero que me lo digan, porque si no, pues si en el examen, pues va a haber una penalización, ¿no? Falta de entendimiento, no entender lo que está haciendo uno, argumentar a partir de ejemplos, lo que le dije, no vamos a trabajar con ejemplos. O sea, uno puede tomarse ejemplos, eso yo a veces lo hago, ¿no? Tomar ejemplos para darme una idea de qué es el problema, cómo abordarlo, cómo trabajarlo, ¿no? Pero no, o sea, si yo no voy a decir, porque eso se cumple, porque un caso se cumple, todos los casos se cumplen, no, ¿verdad? Utilizar lo que quiera demostrar, ya lo dije, por favor, eso no, ¿verdad? Y saltando conclusiones, ¿no? No vamos a saltar conclusiones, ¿verdad? O sea, aquí de una parte ya hay un solo la conclusión, no. Así que bueno, con esto terminamos. Ha sido una clase larga, ¿no? Y bueno, espero que sea de entendimiento y todo, ¿no? Que hayan gustado las demostraciones como tal, los ejemplos, los ejercicios que trabajé, ¿verdad? Para hacerlos para ustedes. Y bueno, en la siguiente clase vamos a trabajar con demostraciones de tipo por caso, ¿no? Así que bueno, nos vemos en la próxima.